Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al segundo video de esta serie de videos introductorios sobre Git. Aquí estaremos viendo la instalación paso a paso. Este video va a durar mucho porque nos estaremos deteniendo en cada paso a explicar los conceptos que nos ponga el instalador. Cosas como la licencia, qué tipo de licencia es, cómo se llama esa licencia, cosas como la versión. Bueno, a día en el que se está haciendo este video tenemos la versión 2.38 de Git. Aunque no se preocupen por eso porque Git es muy estable y entre versión y versión no hay cambios drásticos. Por lo que si la versión que ustedes ven al descargar su instalador no es la misma que la que tengo yo, no se preocupen. Mientras sea la versión 2. Lo que sea, no hay problema. Solo asegúrense que tenga el 2 por delante, eso es suficiente. También veremos qué cosas vienen con Git, porque Git no solo son los comandos y ya, viene también con el Git Bash, entre otras muchas cosas para su correcto funcionamiento. Aunque bueno, me estoy adelantando. Lo único que quiero dejar en claro es que esta instalación es solo para Windows. Y que de hecho es la razón por la que hay tantos pasos que ver. A diferencia de Linux y Mac, que son sistemas operativos basados en Unix, en Windows muchas de las herramientas que usa Git no están. O tienen variantes que deben conocer muy bien para usarlas en su reemplazo. Todo eso lo estaré explicando en este video, así que empecemos. Una cosa más. También estaré usando lo visto en el video anterior, porque me escucharán hablar del git init, del commit, del pull, del push, etc. Así que vean el video anterior. Bien, ahora sí, ¿cómo instalamos Git? Lo primero que debemos hacer es buscar el sitio oficial de Git en internet. No es difícil, basta con tipear Git en el buscador y la primera opción es la indicada. Pero no iremos al home del sitio, sino directamente a la sección de descargas del sitio oficial. Ojo, noten que la URL del sitio es git-sccm.com. En el apartado de descargas, basta solo con elegir nuestro sistema operativo, Windows, y luego elegir el instalador más adecuado para nuestro PC. Pueden revisar su tipo de sistema operativo en las propiedades de su equipo. En mi caso es el de 64 bits. Una vez iniciada la descarga, toca esperar a que termine. Bien, una vez terminada, solo ejecutas como administrador y te aparecerá el asistente de instalación. Lo normal, como cualquier programa. Y lo primero que verás será el tema de la licencia. Como deben saber, el derecho de autor es una ley que protege la autoría de toda obra, ya sea un libro, una canción, una película o software. Aunque es más complejo que los ejemplos anteriores, para el software hay diferentes tipos de licencias. En el caso de Git usamos la licencia GNU General Public License, que nos permite a nosotros como usuarios finales usar el software de forma gratuita. Como notaron, no tuvimos que pagar nada, es una descarga free. Puede parecer extraño porque generalmente las leyes de autor suelen ser más prohibitivas, evitando descargas y eso. Pero a eso me refería con que el software es un tema más complejo. De todos los tipos de licencias que existen, la GNU General Public License hace referencia al proyecto GNU, que, bueno, simplificándolo mucho, diría que te permite descargar y usar software de forma gratuita. Por ello, descargar Git es sencillo y lo seguiré haciendo con el pasar de los años. Si gustan pueden leerlo, pero para agilizar las cosas le damos a Next. Lo que sigue seguro que lo conocen. Aquí pueden indicar la ubicación en la que quieren instalar Git. Pueden elegir cambiarlo, pero lo normal es mantenerlo en la unidad C. De hecho, yo nunca lo he cambiado y tampoco es que pese mucho como para tomarse la molestia de instalarlo en otro disco. Así que, Next. Ahora viene la sección de componentes. Esto es muy importante. Aquí pueden elegir qué componentes quieren instalar y cuáles no. Por ejemplo, está desmarcada la opción de iconos adicionales, por lo que al finalizar no se pondrá ningún icono en nuestro escritorio. También está desmarcada la revisión de actualizaciones de Git para Windows, pues porque como ya dijimos, al ser Git muy estable, no es como que a cada nada tengamos actualizaciones. Y el último componente que no está marcado es el de agregar un perfil de Git Bash a la terminal de Windows. Y es que en esta serie de videos ya no voy a usar la terminal de Windows. Ojo, no me refiero al CMD, sino a esta aplicación que descargas en la tienda de Microsoft. Y que entre otras cosas te permite tener pestañas y más de un perfil con terminales diferentes como la CMD, el PowerShell. Incluso he visto que tienes ahí para tener una terminal de Ubuntu corriendo en nativo. Está genial. Pero no es a lo que quiero enfocar este pequeño curso de Git. Si tú usas Windows Terminal, normal puedes marcar esta casilla y en el menú a este plegable tendrás entre las opciones el Git Bash que estamos instalando. En cuanto a lo que sí está marcado, tenemos la integración con Windows Explorer.
Yo diría que esto es lo más importante o lo que no deben descuidar, porque con este complemento podrás tener acceso al Git Bash que estamos instalando en cualquier directorio de tu PC. ¿Y cómo es esto? Se preguntarán. Pues desde las opciones del menú flotante, haciendo clic derecho en cualquier carpeta, tendremos estas dos opciones. Luego tenemos Git LFS, siglas que en español significan almacenamiento de archivos grandes. Este componente se encarga de descargar de forma perezosa todas las versiones que tiene un archivo de un repositorio que estemos clonando. Es decir, al momento que tú clonas un repo, si este es muy antiguo, te estarás trayendo contigo todo un historial de cambios que puede ser muy pesado. Para evitar que se ponga lenta la descarga, Git LFS hace uso de la descarga perezosa o lazy loading, que es algo así como que hacer que los commits se carguen solo cuando se accede a un archivo, ¿no? Cuando haces un checkout, solamente al hacerlo se van a descargar los commits. No durante la clonación ni durante el proceso de fetch, porque eso puede hacer lenta la descarga. El siguiente componente hace referencia al editor de código que usará Git en sus archivos de configuración. Esto lo veremos un par de pasos más adelante, por ahora solo déjenlo marcado, si lo vamos a volver a ver, lo voy a explicar. El siguiente componente se encargará de que podamos ejecutar archivos con extensión .sh en la consola que estamos instalando. Los archivos .sh son archivos propios de sistemas Unix, que no pueden ejecutarse en Windows, de ahí la necesidad que marquen este componente. Y el último componente es Git Scalar. Este es uno de los nuevos componentes agregados para Git, disponible a partir de la versión 2.38, que es, justamente la que estamos descargando hoy. Este componente se usa en repos demasiado grandes, en los que los comandos comunes se vuelven lentos. Para usarlo debes clonar un repo con el comando scalar clone. Con ello tendrás nuevos comandos para tu proyecto, como checkouts más personalizados o clonaciones parciales, además de una velocidad normal sin importar lo grande que sea el proyecto. Cabe aclarar que no veremos Scalar en esta serie de videos porque no vamos a crear proyectos grandes. 40 o 50 commits no vuelven grandes a un proyecto. Scalar es un proyecto que ya viene tiempo y ahora que viene con el instalador de Git, ayuda mucho, ¿no? Pero es solo para proyectos enormes. No podríamos sacarle el jugo si lo usamos con proyectos pequeños. Listo, aclarando todo lo que tenemos aquí, por fin le damos a Next. Y el paso que seguiría es el de seleccionar una carpeta para el menú de inicio. Esto se refiere a que necesitamos una carpeta que estará en el menú de inicio y en el que se guardarán los accesos directos. ¿Qué accesos directos? Bueno, hace un momento en la selección de componentes vimos que dos de los componentes que instalamos son la Git Bash y el Git GUI. Estos componentes son ejecutables, que tienen cada uno un acceso directo. Por tanto, como cualquier programa, puedes accederlos desde el menú de inicio. Se explica mejor viéndolo. Una vez terminada la instalación, tendrán en su inicio algo así: una carpeta y los accesos directos dentro. Puedes elegir no crear una carpeta en el menú de inicio. Puedes elegir una carpeta ya existente en tu menú de inicio dándole a Browse o elegir el nombre para una carpeta nueva. Para no confundirnos con otros programas, dejémoslo como está: Git y Next. Bien, en el paso de los componentes a instalar también les dije que dejen marcada la parte del editor. Ahora es momento de hablar de ello. Nosotros trabajamos Git y sus comandos desde el Git Bash, pero habrá momentos en los que requeriremos abrir un editor de texto. Por ejemplo, quieres escribir el mensaje de un commit en más de una línea, pero al ser la consola un entorno que tiene reservado el Enter para ejecutar el comando, no puedes darle al Enter para tener un salto de línea, sin que al hacerlo se ejecute el commit. Por ello, para estos casos, Git usa un editor que se abrirá cuando lo necesites. Volviendo al ejemplo, si escribes el comando commit sin mensaje, se abrirá bin automáticamente, o el editor que elijas en este paso, como por ejemplo el Visual Code. Si es que lo tienes instalado, saldrán las opciones aquí y podrás elegirlo. Para mi caso, yo trabajaré con Vim, que es un editor de consola que es muy popular en entornos Linux y que no está de más saber un poco de él. Aún así, si gustan, pueden cambiarlo, no hay problema. De hecho, de aquí en adelante, muchos de los pasos son decisiones personales. Así que una vez elegido el editor de su preferencia, Next. Y ahora toca hablar del nombre de la rama inicial en los repositorios que vayamos creando. ¿Qué pasa? Cada que hacemos un git init, se crea una rama con el nombre master. Esta rama, al ser la primera, se convierte en la principal. Como en ningún momento nos preguntan qué nombre queremos ponerle, es decir, si siempre era master, Git decidió agregar este paso en la instalación, para que ahora sí nosotros podamos elegir el nombre de la rama principal. Para ello solo tienen que marcar la segunda opción
y rellenar aquí el nombre. Pero ojo, esta es una característica nueva que pues yo no he usado antes y sinceramente como siempre ha sido master el nombre de la rama inicial, pues puede llegar a confundir un poco, cambiarlo de nombre. Y si bien cualquier equipo de trabajo puede elegir un nombre diferente, nosotros a nivel local podemos manejar el nombre que queramos, pues. Trabajamos en una rama generalmente que es clonada en nuestros equipos locales. Al menos desde mi perspectiva es mejor la primera opción, dejar que Git decida el nombre. Bueno, una cosa menos que pensar. Además, al final, el nombre que elijamos solo lo vemos nosotros como programadores en nuestro entorno local. Pero, bueno, una vez más, es una decisión personal. Next. Hasta ahora nos hemos topado con algunas configuraciones propias para Windows. En la parte de los componentes vimos que podemos verificar actualizaciones de Git en las actualizaciones del Windows Update. También vimos que podemos integrar Git con el explorador de archivos o lo de hace un momento, la carpeta para el menú de inicio. Lo que nos pone ahora Git es también una configuración para Windows. ¿Se ha preguntado por qué instalamos Git Bash? Git es el programa de consola, es decir, un conjunto de comandos para tener un control de versiones en nuestros proyectos. El Git Bash es el entorno que usamos en Windows para usar esos comandos, pero que también puedes usarla como una consola cualquiera. Puedes navegar por tus directorios, crear carpetas, borrarlas, etc. Lo diferente es que todo lo haces con comandos Unix, porque Git nació en Linux, y Linux, al igual que Mac, vienen de Unix. De hecho, Linux y Git comparten creador, pero no por ello se deja de usar Windows. Windows tiene su propia consola, la CMD, y es respecto a eso lo que tenemos que marcar aquí. Nos está preguntando, ¿quieres usar los comandos de Git únicamente en el Git Bash? ¿O quieres usarlos en el CMD, PowerShell y otras consolas que tengas instaladas? Aquí la recomendación es marcar la segunda, porque no está de más tener el Git en el resto de consolas que tengas en tu Windows, aparte del Git Bash. Ojo, una vez marcado, las consolas Windows tendrán acceso a comandos Git, más no a comandos Unix. Es importante hacer la aclaración porque la tercera opción es justamente eso, meter comandos Unix al CMD. Y bueno, no sé por qué alguien querría hacer tal cosa, pero, o sea, tener comandos DOS y comandos Unix es como dir, ls, son dos comandos que harían lo mismo. Bueno, no sé, es extraño, pero no marquen la tercera, marquen la segunda y den la siguiente. Ahora toca hablar de los clientes SSH, porque aquí el instalador nos pregunta, ¿qué cliente SSH te gustaría que use Git? SSH son las siglas de Secure Shell, que es un protocolo de conexión remota, algo así como FTP, pero más seguro y más rápido. Básicamente con este protocolo podemos transferir datos. Entre otras cosas, SSH es más que solo eso. Pero, ¿para qué Git necesita transferir datos? Es ahí donde entra GitHub. Está bien trabajar en local, pero si quieres tener un sitio en la web donde albergar los cambios de tus proyectos, además de consultarlos desde cualquier PC, pues necesitas una cuenta en GitHub. GitHub es un hub, o sea, un contenedor remoto de proyectos con Git. Es ahí donde o subimos nuestros proyectos de local a remoto, o sea, hacer push, o traemos los cambios del remoto al local, o sea, hacer pull. Y para todo eso necesitamos el protocolo SSH. Ahí está su utilidad. Y a todo esto, ¿qué es un cliente SSH? Bueno, resulta que para poder conectarnos a un servidor SSH es necesario hacer uso de un cliente SSH para poder ejecutar los comandos. Aunque la mayoría de sistemas Linux cuentan por defecto con un cliente SSH en la propia terminal, para poder abrir conexiones SSH desde Windows es necesario utilizar clientes específicos para esta tarea, porque no tenemos ningún cliente SSH preinstalado. Uno de los más conocidos es PuTTY, pero para este caso Git nos ofrece un cliente propio, que nos viene bien para evitar instalar nuevos programas. Así que dejamos marcado el primero y siguiente. ¿Qué biblioteca SSL/TLS te gustaría que usara Git para las conexiones HTTPS? Al igual que el caso anterior, esta pregunta nos habla de un protocolo, HTTPS, que es la versión segura del ya anticuado HTTP. Con este protocolo podemos navegar en la web. Si se fijan en la URL de cualquier sitio web, verán que hay un HTTPS antes de todo. Esto es para garantizar la seguridad de los datos compartidos en ese sitio. El encargado de hacer seguro al protocolo HTTPS es el certificado digital SSL, que le otorga encriptación al protocolo y él a su vez a nuestra comunicación con un sitio web. Y TLS es solo la actualización de SSL. Es la versión más reciente. En el paso anterior se nos propone usar SSH, pero si no lo usamos en nuestras comunicaciones remotas, está la opción también de usar HTTPS,
que es de hecho lo más común. Para que podamos clonar repos, generalmente se hace copiando la URLs del repositorio. Y para que esto sea seguro, necesitamos el certificado SSL. Pero una vez más, Windows no lo tiene. O bueno, sí que lo tiene, perdón, pero es diferente al que usa Git en sistemas Unix, que es uno que se llama OpenSSL. Por ello, la primera opción nos permite poder instalarlo. Lo dejamos marcado y le damos a siguiente. Ok, esto es fácil. Aquí el instalador nos pregunta cómo queremos guardar los saltos de línea. Cada que hacemos Enter, tanto Windows como Linux guardan ese salto de línea de forma diferente. Y en resumen tenemos que elegir entre guardar los saltos de línea de la forma como lo hace Windows, para luego, cuando se requiera, convertirlas a la forma de Linux. Guardar los saltos de línea según como estén en el sistema operativo y solo hacer conversiones al hacer commits, no cuando consultas mediante un checkout otros commits. O guardar los saltos de línea como estén, si estás en Linux como Linux, si estás en Windows como Windows, pero sin hacer ningún tipo de conversión, ni al hacer checkout, ni al hacer commit, nada. La primera opción es la mejor, porque a lo largo del mundo pues hay programadores que van a trabajar con Linux, con Mac o como nosotros, con Windows. Así que dejen marcada la primera opción. Algo importante en este paso es que más adelante, mientras usemos Git, habrá una advertencia muy común que nos va a salir, que pues hace referencia a este caso, ¿no? De que muchas veces van a haber versiones de los saltos de línea para que puedas seguir usando Git con normalidad. Bueno, siguiente. Ya estamos terminando, paciencia. La configuración que tenemos ahora nos pregunta, ¿qué emulador de terminal quieres usar con tu Git Bash? Y aquí tengo que hacer una aclaración. Puede que me haya estado refiriendo al Git Bash como una consola cuando no lo es. Aunque la línea que los diferencia la verdad es muy delgada, porque Git Bash no es como tal una consola, es una aplicación, es un programa creado para usar Git en Windows, que incluye los comandos Git, los comandos Unix y una terminal emulada. De ahí que normalmente le digan consola. Con este emulador, Git Bash puede usar los comandos Unix. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué emulador quieres usar con tu Git Bash? ¿La CMD, que es la consola de Windows, o el Minty, que es un emulador de Unix para Windows? Entonces, si marcamos la primera opción, al final tendremos una consola con esta interfaz gráfica, que puedes redimensionar, aquí puedes copiar, pegar, puedes arrastrar carpetas, de todo. Y justamente es con esta consola con la que estaremos trabajando en los siguientes videos. Así que dejen marcada la primera opción y den la siguiente. Bien, ya estamos en la recta final. Aquí nos pregunta por lo que debe pasar después de hacer un git pull. Git pull es un comando que es la suma de otros dos comandos, el merge y el fetch. Bueno, al revés. Primero el fetch, que se trae los cambios del repositorio remoto, y luego el merge, que fusiona esos cambios con lo que tengas en tu repositorio local. Si es que no hay conflictos, claro. Esto lo estaremos viendo en próximos videos. Es un tema un poco complejo y hay que dominar los comandos antes de ver esto. Y es mejor verlo que solo decirlo. Así que dejen marcada la primera opción, que es el comportamiento por defecto del git pull, y den la siguiente. Ok, asistentes de credenciales. En Windows tenemos la capacidad de guardar nuestras credenciales, como nuestra cuenta de GitHub, en el administrador de credenciales, para que de esa forma, cada que queramos mandar cambios a nuestro repositorio remoto, no tengamos que estar escribiendo a cada nada nuestro usuario y contraseña. Así que bien, yo recomiendo dejarlo como está, con la primera opción marcada, y darle a siguiente. Bien, opciones extra, a ver, el File System Caching es hacer que todo corra más rápido porque pues usa la caché. Así que lo dejas marcado, sí o sí. Lo de Symbolic Links más bien no es necesario, es para tener accesos directos de Windows, pero en Linux, o sea que realmente no lo usaremos. Denle al siguiente. No quiero opciones experimentales. Así que de una vez, denle a instalar. Bien, y por fin terminamos. Sé que lo normal es solo darle siguiente con todo por defecto, pero este video viene bien para regresar a él cada que haya una versión nueva de Git y ver qué cambió, qué no, qué se conserva, qué quitaron. Además de que hay conceptos que puede que no conozcamos y que gracias a Git podemos conocer. Yo mismo para hacer este video aprendí de herramientas que no sabía que existían. Bueno, una vez terminada la instalación, no quiero ver las notas, le dan a Finish y eso sería todo por el video de hoy. Esperen el resto de videos próximamente, ya serán más prácticos y menos teóricos. Ahora sí iremos con todo directo en los comandos de Git, así que estén atentos. Gracias por ver hasta el final, hasta luego.